Buenas tardes, segundo año. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, me alegro mucho. Así como están ubicados en 4 grupos de 5 integrantes, van a ver, así van a trabajar, van a ver que repartí delante de ustedes unos cartoncitos. Estos cartones con letras forman una palabra. A ver si la encuentran. Es una palabra masculina, plural. Pudiendo formar la palabra, esta palabra nos va a decir cuál es el tema que vamos a ver en la clase de hoy. A ver, en orden van formando esa palabra. Muy bien, cuentos. Hoy vamos a ver cuentos. ¿Qué cuentos conocen ustedes? ¿Les contaron cuentos? ¿Qué sentimientos permanecen en ustedes de aquellos cuentos que alguna vez le contaron? ¿Les gustan? ¿Y en la escuela? ¿Vieron cuentos en la escuela? Ah, bueno, vieron unos cuantos. A ver, ¿cuáles cuentos? Muy bien, unos cuantos cuentos. Entonces, podemos decir que después de haber visto tantos cuentos, están en condiciones de definir entre todos qué es un cuento. ¿Sí? Muy bien. Una narración, hechos imaginarios. Cortita, dicen algunos. Una de las características es la extensión, la brevedad. Pocos personajes. Fantástico, muy bien. Bueno, ahora, para apoyar este tema, yo traje unas imágenes que van a profundizar un poquito el tema que vemos hoy. Definición de cuento. La palabra cuento proviene del término latino computus, que significa cuenta. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios. Su especificidad no puede ser fijada con exactitud, por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de determinar. Un cuento presenta un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo, ya que entre sus características aparece la economía de recursos narrativos. Es posible distinguir entre dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular suele estar asociado a las narraciones tradicionales que se transmiten de generación en generación por la vía oral. Pueden existir distintas versiones de un mismo relato, ya que hay cuentos que mantienen una estructura similar pero con diferentes detalles. El cuento literario, en cambio, es asociado con el cuento moderno. Se trata de relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la misma forma. Mientras que la mayoría de los cuentos populares no presentan un autor diferenciado. El caso de los cuentos literarios es diferente, ya que su creador suele ser conocido. Características del cuento. Narrativo. Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento.
estamos haciendo una narración. Ficción. Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados. Acción, consecuencias. En un formato de introducción, nudo, desenlace. Una línea argumental. A diferencia de la novela, en el cuento, todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Un solo personaje principal, aunque puede haber otros personajes. La historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. Unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido, de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. Brevedad. Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. Prosa. El cuento debe estar escrito en prosa, o sea, con párrafos, sangrías y punto y aparte. El cuento que elegí para ustedes en la clase de hoy es un cuento que forma un pequeño corpus de otros dos. Son 3 cuentos los que vamos a ver del mismo autor. En este caso, el de hoy se titula El estupor, de Jorge Luis Borges. A ver, vamos a leerlos entre todos. ¿Quién desea comenzar? Bueno, pero uno solito no. A ver, algún otro más y alguno que yo designe. Muy bien. Y vos también. Fantástico. ¿Leemos el cuento? El estupor. Un vecino de Morón me refirió el caso. Nadie sabe muy bien por qué se enemistaron Moritán y el Pardo Rivarola, y de un modo tan enconado. Los dos eran del Partido Conservador, y creo que trabaron relación en el comité. No lo recuerdo a Moritán porque yo era muy chico cuando su muerte. Dicen que la familia era de Entre Ríos. El Pardo lo sobrevivió muchos años. No era caudillo ni cosa que se le parezca, pero tenía la pinta. Era más bien bajo y pesado, y muy rumboso en el vestir. Ninguno de los dos era flojo, pero el más reflexivo era Rivarola, como luego se vio. Desde hace tiempo se la tenía jurada a Moritán, pero quiso obrar con prudencia. Le doy la razón. Si uno mata a alguien y tiene que penar en la cárcel, procede como un sonso. El Pardo tramó bien lo que haría. Serían las 7 de la tarde un domingo. La plaza rebosaba de gente. Como siempre, ahí estaba Rivarola, caminando despacio, con su clavel en el ojal y su ropa negra. Iba con su sobrina. De golpe la apartó. Se sentó en cuclillas en el suelo y se puso a aletear y a cacarear como si fuera un gallo. La gente le abrió cancha, asustada. Un hombre de respeto como el Pardo, haciendo esas cosas a la vista y paciencia de todo Morón y en un día domingo. A la media cuadra dobló
y siempre cacareando y aleteando, se metió en la casa de Moritán, empujó la puerta a cancel y de un brinco estuvo en el patio. La turba se agolpaba en la calle. Moritán, que oyó la alaraca, se vino desde el fondo. Al ver ese monstruoso enemigo que se le abalanzaba, quiso ganar las piezas, pero un balazo lo alcanzó y después otro. A Rivarola se lo llevaron entre dos vigilantes. El hombre forcejeó cacareando. Al mes estaba en libertad. El médico forense declaró que había sido víctima de un brusco ataque de locura. ¿Acaso el pueblo entero no lo había visto conduciéndose como un gallo? Este cuento integra una recopilación de cuentos de Jorge Luis Borges que se titula El oro de los tigres, 1972. Bueno, una vez leído el cuento, ¿qué me pueden decir? ¿Qué me quieren contar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quiénes son los personajes? Muy bien, Moritán y el pardo Rivarola. Moritán y el pardo Rivarola. Yo ahora les voy a copiar en el pizarrón una consigna para que ustedes puedan reescribir estas expresiones con sus palabras en su carpeta. Se van a apoyar con su teléfono celular. Saben que para estas clases tienen que traerlo siempre en condiciones y cargado. Se enemistaron de un modo tan enconado, trabaron relación en el comité, no era caudillo, rumboso en el vestir, procede como un sonso. Yo ahora les voy copiando todo esto en el pizarrón y ustedes así, como están sentaditos en grupo, van a hacer esta actividad en la carpeta. Para después luego vamos a ver el análisis literario de este cuento. En lo que respecta al análisis literario, ¿quiénes nos narran los hechos a nosotros? A ver. El segundo narrador. El segundo narrador nos narra a nosotros los hechos. ¿Y a él quién le cuenta los hechos? Volvemos al cuento, lo miramos acá. Un vecino de Morón. Podemos decir entonces así que tenemos, ¿cuántos narradores? 2 narradores. ¿Y el vecino de Morón solo narra los hechos o se entromete para expresar sus opiniones? Si hay una intromisión de ustedes la reescriben en la carpeta. Ahora, ¿cuáles son los temas que aparecen en este cuento? Muy bien, la venganza. La venganza. ¿Y qué más además de la venganza? Sí, porque dice se la tenía jurada. Muy bien, que se hace pasar por loco. La locura simulada. ¿Qué consigue con esta locura simulada el pardo Rivarola? No ir a la cárcel. Miremos ahora primer y segundo párrafo. ¿Qué diferencias presentan estos? Tenemos un párrafo que es narrativo y otro que es descriptivo. ¿Cuál es cuál? Muy bien, el primer párrafo es el narrativo y el segundo es el párrafo descriptivo. En sus carpetas van a escribir brevemente las características de los protagonistas.
les voy a dar también una actividad para el hogar, ¿sí? Ahora voy a copiar en el pizarrón una actividad para el hogar. Y para finalizar esta clase, les pregunto, ¿les gustó el cuento? ¿Pueden ustedes relacionarlo con situaciones que se dan en la actualidad? ¿Cómo solucionó el Pardo Rivarola sus diferencias con Moritán? Me gustaría que puedan, como actividad para el hogar, escribir su opinión acerca del camino elegido por Rivarola. Que marquen las partes de la narración, introducción, nudo y desenlace, esto lo van a hacer en el cuento, y buscar en la web información y datos de su autor, Jorge Luis Borges.